Existe una planta de la India que puede mejorar tus erecciones y tu testosterona. ¿Será que es verdad? En el video de hoy vamos a descubrir si esto es verdad o mito. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Antes de continuar, te pido que te inscribas al canal, que dejes tu like, dejes tu comentario y compartas este video con todas las personas que ya tomaron esta planta o la quieren tomar. Y bueno, ahora tú me dirás, bueno, el doctor Luis se volvió un curandero, cura a las personas con plantas. No, en realidad estoy haciendo esta información, estoy haciendo una serie de videos de varias plantas, minerales que muchas personas usan en el día a día, están presentes en muchos suplementos que te prometen que te van a aumentar el vigor, la testosterona y bueno, muchas cosas mágicas. Y la verdad es mi intención es traerles información real y científica para que ustedes vean que existe en la ciencia sobre estas plantas y obviamente pues orientarlos al mejor uso o toma de estos medicamentos fitoterápicos, ¿no? Van a encontrar una serie de videos aquí en el canal sobre minerales, plantas de la India, del Asia, de lo que ustedes quieran. E inclusive pueden dejarme aquí sus sugerencias. Si ustedes conocen algún suplemento famoso, pues que ustedes quieran que hable, pues con mucho gusto dejen aquí en los comentarios que pues los estoy viendo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre esta planta medicinal de la India, usado mucho en la medicina ayurvédica, que funciona como un adaptógeno. ¿Y qué es un adaptógeno? Es una medicación que te ayuda a disminuir el cortisol y disminuir los niveles de estrés o ansiedad. Hoy es muy famosa porque supuestamente te ayuda a aumentar tu testosterona, aumentar tu deseo sexual, tu líbido y disminuir el estrés y la ansiedad. Y bueno, se hizo una pequeña revisión en 2024 en el que incluso fue publicada en el Congreso Mundial de Medicina Sexual sobre esta planta. Y tuvimos algunos resultados un poco mixtos. Había algunos trabajos que mencionaron que esta planta podría mejorar la producción de testosterona y con eso, pues, obviamente aumentar tu energía, tu líbido, tu disposición, tu performance sexual. Como también hubo otros trabajos que dijeron que no hubo ninguna diferencia entre el uso de esta planta y el uso de nada, de mejorar simplemente hábitos. En la cuestión de la función eréctil, se vio que esta planta no ayudaría mucho a mejorar tus erecciones. Entonces, en la práctica clínica, en el día a día, nosotros vemos que las personas que usan esta planta podrían tener alguna mejora en la energía, en la disposición, por un aumento de la testosterona, ¿no? Asociado obviamente a mejora de sueño, a mejora de la nutrición, a mejora de la actividad sexual, ¿ok? Todo eso en un conjunto podría realmente mejorar la performance sexual de las personas, ¿no? Mejorar las erecciones de alguna forma. Y ahora tú me dirás, bueno, doctor Luis, ¿cuál es esta planta? Esta planta de la India se llama ashwagandha. Entonces, para reforzar, decirles que esta planta mejora los niveles de estrés, mejora y disminuye en realidad los niveles de cortisol, produciendo un aumento de la testosterona, pues obviamente, ¿no? Y también el deseo sexual. Va a mejorar mucho el sueño, la ansiedad, que son factores claves para mejorar tu performance sexual, ¿no? Tu deseo, tu líbido y tu erección. Pero no existe ningún trabajo que realmente corrobore que puede estar relacionado a un aumento directo de la testosterona, ¿ok? Pero como siempre les digo a mis pacientes, daño no te hace, ¿ok? Si tú lo tomas con un acompañamiento médico, pues, y no tienes ningún efecto adverso, pues la puedes tomar diariamente sin ningún problema. Y ahora me dirás, ¿cuál es la dosis, doctor? Los estudios hablan de dosis entre 300 a 600 miligramos diarios por un tiempo de aproximadamente 4 a 8 semanas para tener un efecto, una mejora. Entonces, si la testosterona fuera un equipo de fútbol, la ashwagandha sería aquel jugador que está de fuera haciendo porras para que el equipo gane. No sería aquel jugador que va y mete gol y que es decisivo en los resultados. Algunos efectos adversos o riesgos que debes de tener en cuenta es que esta medicación te puede generar algunos problemas gastrointestinales, cuidado con eso, somnolencia tal vez, y en algunos casos raros alergia. O sea, si tienes alguno de estos problemas, pues contacta a tu médico para que te haga una evaluación. Otra cosa que es importante, también puede tener algún tipo de interacción con medicamentos para la tiroides, ansiolíticos, antidepresivos o a veces inmunosupresores.
No está recomendado para embarazadas, para niños o personas con enfermedades autoinmunes. Entonces, mucho cuidado con eso. Esta medicación de forma alguna va a sustituir un tratamiento para una disfunción eréctil con urólogo. ¿Ok? Medicamentos vía oral, inyecciones, lo que ustedes necesiten. Tengo varios videos aquí en el canal. Aprovechen si tú estás con ese problema. ¿Ok? Va a ser una ayuda más. ¿Ok? Entonces no es el tratamiento definitivo. Va a tener un beneficio mayor en hombres con una testosterona en un límite medio, o tal vez un hombre con mucho estrés, tal vez puede ayudar bastante. Y siempre se debe acompañar su uso, obviamente, con mejora tu sueño, por lo menos 8 horas al día, práctica de ejercicios por lo menos 30 minutos por 5 días a la semana, disminuir los niveles de estrés, súper importante, y alimentarse súper bien. Con eso, con esas cosas ya tu testosterona va a aumentar de una forma súper natural y pues la planta te puede ayudar de alguna forma. Y aquí en la pantalla te voy a dejar todo sobre el zinc, un mineral que te puede ayudar mucho a mejorar tus erecciones. ¿O no? Lo vas a descubrir en el video. Chao, chao.